Durante la investigación para mi vídeo dedicado a Roy Tarpley, descubrí multitud de artículos que definían al draft de 1986 en el que estaba el propio Tarpley como el peor draft de la historia. En el vídeo de hoy voy a intentar convenceros de que este draft no estaba exento de calidad y si bien por supuesto se trata de un draft maldito a todas luces, no es para nada el peor de los drafts de la historia de la NBA. Y sin más preámbulos comenzamos nuestro análisis. Un draft, entre otras cosas, se mide por la calidad de su número uno. Y el número uno de este draft no fue otro que Brad Daugherty, el pívot procedente de North Carolina que militó durante 8 temporadas en los Cleveland Cavaliers. Un jugador que añadiría más razones para definir este draft como maldito, ya que solo jugó 8 temporadas en la NBA debido a una maltrecha espalda, pero en ningún caso estamos ante uno de los peores números unos del draft. Si miramos drafts de épocas cercanas a este draft de 1986, Daugherty estaría por debajo de grandes pivots como Pat Ewing o Akeem Olajuwon, pero la trayectoria de Daugherty le sitúa por encima de números uno del draft de los 80 y los 90 como Joe Barry Carroll, Ralph Sampson, Larry Johnson, Danny Manning o Derrick Coleman. Y con un solo dato podemos ilustrar la relevancia de la trayectoria de Brad Daugherty en los Cleveland Cavaliers, ya que en tan solo 8 temporadas se convirtió en el máximo anotador de la historia de esta franquicia y mantuvo esta posición hasta que un tal LeBron James le arrebató el puesto como primer anotador de los Cavaliers. Dejamos atrás a Daugherty para hablar del jugador que marcó para la historia ese draft de 1986 y el que hizo de este draft básicamente un draft maldito. Hablamos de Len Bias, número 2 del draft, escolta procedente de la Universidad de Maryland y que estaba llamado a crear una nueva dinastía en los Boston Celtics. Mucho se ha hablado de dónde podría haber llegado Len Bias como jugador, pero yo simplemente os planteo una pregunta. ¿Recordáis que Red Auerbach se hubiera equivocado muchas veces en los 30 años anteriores a la elección de Len Bias? Eso ya nos indica dónde podría haber llegado este jugador. Len Bias además encabeza la lista de jugadores de este draft marcados por la lacra de las drogas. El siguiente jugador cuya carrera fue frenada en seco por las drogas es el espectacular jugador que estáis viendo y que fue número 3 de ese draft, Chris Washburn, cuya carrera como profesional se vio limitada a 72 partidos en 2 temporadas a caballo entre los Golden State Warriors y los Atlanta Hawks. Después de eso tuvo alguna pequeña aparición en alguna liga menor, por ejemplo en la USBL y poco más. Su carrera se vio totalmente marcada y destrozada por el abuso de las drogas. Y nos vamos al número 6 del draft para ver al siguiente miembro de este grupo de jugadores marcados por las drogas, William Bedford. Jugador de características físicas similares a las de Washburn, un 7 pies que, como veis, tenía una característica que le hacía único en la época. Un 7 pies capaz de anotar triples con una facilidad increíble.
De hecho, observando el vídeo, Bedford parece un viajero en el tiempo desplazado desde 2024 a la década de los 80 y capaz de anotar de 3 y de tirar de 3 como si estuviera tirando desde debajo del aro. La carrera de Bedford fue tan solo un poco más larga que la de Washburn y a lo largo de 6 temporadas llegó a jugar únicamente poco más de 200 partidos en la NBA. Y el jugador que cierra nuestro grupo de jugadores marcados por la droga en este draft del 86 es el número 7, justo por debajo de Bedford, Roy Tarpley. Jugador en el que no me voy a detener porque ya sabéis que tenéis un vídeo completo en Retrobasket Spain en el que os cuento toda su trayectoria. Lo que sí vamos a hacer en este momento es comentar que este draft 1986 requiere un análisis deportivo y sociológico. Es decir, estamos probablemente ante el año en el que la droga golpeó con más dureza a la juventud de los Estados Unidos. Y esto se vio reflejado en ese draft y en lo que les ocurrió tanto dentro como fuera de la cancha a algunos de sus jugadores. Volvemos a escalar unos puestos en el draft para irnos a su número 4, nada más y nada menos que Chuck Person, jugador que hace subir enteros la calidad de este draft. Su apodo lo decía todo de él, The Rifleman, un auténtico pistolero capaz de destruirte desde cualquier distancia. Y a pesar de solo haber estado 6 años en los Indiana Pacers, es un jugador al que todos asociamos con esta franquicia y probablemente tras Reggie Miller estaríamos hablando de uno de los jugadores más brillantes y más recordados de los Indiana Pacers. Y si establecemos comparaciones, Person sería un jugador de mucho más nivel que, por ejemplo, Reggie Williams, número 4 del draft de 1987. Y tras Chuck Person tenemos a un jugador que desde la perspectiva del tiempo quizás debería haber caído más abajo en el draft. El campeón del concurso de mates de la NBA y posteriormente del concurso de mates de la ACB, Kenny Sky Walker. Aunque en su favor hay que decir que sus 2 primeras temporadas en la NBA fueron notables y se fue por encima de los 10 puntos por partido. A partir de ahí su rendimiento fue decayendo y terminó viniendo al baloncesto europeo. Además, si nos vamos al draft de 1985 con el número 5 John Konchak o al del 83 con el número 5 Sidney Green, veremos que hay otros números 5 del draft de igual o inferior nivel que el de Kenny Walker. Y nuestro recorrido por el draft de 1986 nos lleva al número 8, Ron Harper. Escolta de primer nivel sobradamente conocido por todos y que nos va a servir para formar un nuevo grupo de jugadores dentro de este draft de 1986. Cuando se seleccionan jugadores en el draft y cuando se fichan jugadores, una de las cosas que se buscan es que ese jugador contribuya a crear un equipo ganador. Pues bien, si sumamos los 5 anillos ganados por Ron Harper, 3 con los Bulls y 2 con Los Ángeles Lakers, los 4 anillos de John Salley, número 11 de ese mismo draft, y primer jugador en la historia en ganar un anillo con 3 franquicias diferentes, y los 5 anillos de Dennis Rodman en Pistons y Bulls, jugando un papel fundamental en ambas franquicias
tenemos un total de 14 anillos de campeón. Difícilmente vais a encontrar un draft que sume esta cantidad de campeonatos de la NBA. Lo que sí es cierto es que en este draft, y sobre todo visto desde una perspectiva histórica, hay muchos jugadores que están en un puesto muy alto o muy bajo para lo que después demostraron. Por ejemplo, Dennis Rodman se fue nada más y nada menos que al número 27 del draft. Algo inaudito si pensamos que estamos ante uno de los mejores defensores y reboteadores de la historia del baloncesto. Continuamos con el número 9 del draft y con el jugador que a mi entender fue la mayor decepción de este draft, ya que no había ningún tipo de excusa para él, ni de problemas de drogas, ni de problemas de lesiones. Hablamos de Brad Sellers, un alero de gran estatura y buenos movimientos que podría haber sido un jugador muy importante en aquellos Bulls de Michael Jordan si hubiera tenido una buena ética de trabajo, si se lo hubiera tomado en serio y no hubiera pensado que solo por llamarse Brad Sellers y haber tenido una buena trayectoria en la universidad ya tenía todo el trabajo hecho. Tras jugar en los Bulls, Sellers tuvo algún que otro paso por alguna otra franquicia de la NBA, pero terminó su carrera baloncestística en Europa, donde jugó en diferentes ligas: la griega, la francesa, la española e incluso llegó a jugar en la liga israelí. Damos un salto al número 12 del draft, donde nos encontramos a otro jugador maldito, aunque por una razón diferente: John Williams, un jugador de una calidad asombrosa, realmente versátil, muy brillante, pero sus problemas de peso le privaron de tener una trayectoria más larga en la NBA. O al menos eso indicaban los más de 18 puntos, 7 rebotes y casi 5 asistencias que consiguió en la temporada 89-90, cuando tan solo tenía 23 años. A partir de ahí, su peso fue aumentando de forma imparable, al igual que fue descendiendo su rendimiento. Y de hecho la NBA lo suspendió 2 temporadas después debido a su sobrepeso. Williams siguió jugando en la NBA hasta los 28 años, cuando decidió dar el salto al baloncesto español, donde jugó durante 7 temporadas, poniendo fin a su carrera en el año 2004 en tierras onubenses. Saltamos al número 14 con una bestia anotadora como Walter Berry, al que también tuvimos la oportunidad de disfrutar en tierras españolas en el Atlético de Madrid. Un jugador que, si hubiese sido la mitad de bueno en defensa que en ataque y algo más disciplinado, habría tenido una gran carrera en la NBA. Y volvemos aquí al terreno de las comparaciones. Si comparamos a Walter Berry, número 14 de este draft del 86, con Chris Morris, número 4 del draft del 88, y al que aquí también pudimos ver en el baloncesto español, las comparaciones, nunca mejor dicho, son odiosas, en este caso, en favor de Berry y en contra de Chris Morris, un jugador mucho más inferior, mucho más mediocre, a pesar de que tuviese una trayectoria más prolongada en la NBA. Y justo por debajo de Berry, en el número 15 de ese draft, tenemos a Del Curry, que jugó nada más y nada menos que 16 temporadas en la NBA a un nivel más que aceptable.
Saltamos al número 17 con otro jugadorazo como Harold Presley, bicampeón de la Liga ACB y que nos va a servir para formar un nuevo grupo de jugadores de este draft. Los jugadores que emigraron a tierras europeas con un rendimiento más que aceptable. Como número 23 del draft teníamos a Ken Barlow, fabuloso jugador que formó junto con Kevin Magee una de las parejas más míticas del baloncesto europeo en el Maccabi de Tel Aviv. En la segunda ronda, los números 34 y 38 eran respectivamente Johnny Rogers y Lemon Lampley, jugadores sobradamente conocidos en tierras españolas. En tercera ronda y como número 69 nos encontrábamos a un grandísimo base como Andre Turner. Y nada más y nada menos que en el número 120 de ese draft nos encontramos a Pete Myers, jugador que disputó 9 temporadas en la NBA y tuvo un breve paso por el baloncesto ACB. Y nuestro periplo por el draft del 86 nos lleva ahora al número 22, Scott Skiles, un gran base con años mejores y años peores en su carrera y que ostenta el récord histórico de más asistencias en un partido de la NBA con 30 asistencias. Skiles, con 6 hijos, también ocupa un puesto de honor entre los jugadores de la NBA con más hijos. Ese ranking lo podéis ver en nuestro vídeo Los Truanes del Básquet. Y para que todos os echéis las manos a la cabeza, el draft del 86 en su primera ronda terminaba con el número 24, que no era otro que Arvydas Sabonis. Sinceramente dan ganas de coger la lista del draft, girarla 180 grados y poner a Arvydas Sabonis en el lugar que merecería, es decir, en el número 1 de ese draft. Sabonis no fue número 1 de ese draft por varias razones. En primer lugar, por los prejuicios que existían en torno a los jugadores europeos y, en segundo lugar, porque era muy difícil en aquel entonces sacar a un jugador de la Unión Soviética. Y el pívot lituano nos va a servir además para formar un nuevo grupo dentro de este draft. Un equipazo de jugadores europeos. En el número 60, sí, habéis oído bien, número 60, Portland, después de elegir a Sabonis, seleccionó al mejor escolta europeo del siglo XX, Drazen Petrovic. Y en un año en el que el scout de los Blazers viajó más que Willie Fogg, en el número 37, antes de Petrovic, también habían escogido a Panayotis Fasoulas. En el puesto número 134, Atlanta seleccionó un puesto por detrás de Anthony Frederick a Alexander Volkov. Pero todavía hay más, porque los propios Atlanta Hawks, anteriormente en ese draft, como número 40, habían seleccionado a Gus Binelli, pívot italiano que, para los que no lo recordéis, era un pívot de gran nivel. Podríamos asemejarlo con Antonio Martín en el baloncesto español, para que veáis el nivel del jugador del que estamos hablando. Y la guinda del pastel de este equipo europeo que hemos formado la ponemos en el 157, solo a 5 puestos del último jugador del draft, el 162, con Valery Tikhonenko, jugador que era un auténtico desconocido para el público norteamericano, pero al que conocieron muy bien
un par de años después cuando se llevó el oro olímpico junto con Sabonis en las Olimpiadas de Seúl 1988. Y si la primera ronda del draft termina de una manera impresionante, de igual forma se inicia la segunda ronda del draft, con un base All-Star como Mark Price, uno de los mejores bases en la historia de los Cleveland Cavaliers. Y Mark Price nos sirve de excusa para formar otro grupo de jugadores, el de grandes jugadores de este draft en la segunda ronda del draft. Tenemos en el número 29 a Johnny Newman, grandísimo jugador que jugó 16 temporadas en la NBA. Justo por detrás, en el número 30, tenemos a Nate McMillan, base de los Supersonics y posteriormente prestigioso entrenador. En el 33 tenemos a Kevin Duckworth, pivot de los Trail Blazers, que disputó 11 temporadas en la NBA. Para ya aficionados más expertos y jugadores del NBA 2K, donde aparecen muchos equipos clásicos, tenemos en el número 44 a David Wingate, jugador muy valorado que jugó 15 temporadas en la NBA y que destacaba sobre todo en el aspecto defensivo. Y en el número 46, al borde ya casi de la tercera ronda, tenemos al jugador que veis en las imágenes, Jeff Hornacek, número 46 del draft. Increíble. Y según uno busca y rebusca en este draft, más se encuentra. Difícilmente vais a encontrar en otro draft un número 124 de la calidad de Tim Kempton. Tim Kempton, si recordáis, no era una estrella, no era un jugador brillante, de movimientos finos, pero tuvo una larga carrera a ambos lados del Atlántico. Fue un jugador que siempre era relevante en los equipos NBA que estaba, aportaba minutos de calidad y en Europa también tuvo una trayectoria destacada. Y no podemos terminar este repaso sin recordar a otros dos viejos conocidos de la afición española, como Wendell Alexis, elegido en el puesto 59, un número por encima de Drazen Petrovic, y Dan Bingenheimer, elegido en el número 74. Y los que seáis unos frikis de las estadísticas como yo y miraseis de arriba abajo las estadísticas de los partidos en las revistas, seguro que recordáis a Jerome Mincy, estrella del baloncesto puertorriqueño y que siempre se iba a grandes anotaciones con su selección. Mincy fue elegido en quinta ronda del draft con el número 94 por los New York Knicks. Y explorando entre los nombres del draft, me he encontrado con una historia que hace este draft incluso más maldito. La historia de un jugador con un nombre curiosísimo y es el que me ha hecho investigar. Baskerville Holmes, jugador de la Universidad de Memphis, donde coincidió con los antes mencionados William Bedford y Andre Turner. Y también con un jugador del que siempre terminamos hablando de una u otra manera como Vincent Askew. Pues bien, Baskerville, tras pasar por el baloncesto de Finlandia, España y Suecia, vuelve a Estados Unidos donde empieza a trabajar como camionero. Hasta aquí todo normal. Pero en marzo de 1997, Baskerville Holmes fue noticia. Y no por jugar a baloncesto, sino por asesinar a su esposa de un disparo y posteriormente suicidarse. Un dato que se añade a todos esos datos trágicos que ya tenemos en este draft de 1986. Un draft de cuya calidad espero haberos convencido en este vídeo.
A continuación vamos a ver un repaso de algunos de los jugadores más destacados de los que hemos hablado y algunos que incluso no he mencionado, y por si acaso alguno aún tiene dudas de la calidad de este draft, simplemente deciros que como número 47 del draft, los New York Knicks eligieron a Michael Jackson. Bueno, no a este Michael Jackson, a este otro jugador que jugó 3 temporadas en la NBA. Y además de tener una opinión diferente sobre este draft, o al menos una opinión más documentada y más formada, espero que como yo hayáis aprendido muchos datos que desconocíais sobre este draft y sobre la NBA en general. Draft en el que cada vez que repaséis encontraréis un nombre nuevo, como por ejemplo aquí tenemos a Johnny Dawkins, al cual no he mencionado durante mi repaso. Si te gustaría que hable de algún otro draft en concreto y que haga un repaso similar al que he hecho con el draft de 1986, indícamelo en los comentarios y estaré encantado de tomarme mi tiempo cuando me sea posible y hacer otro vídeo similar a este sobre otro draft de la NBA. Y sin más me despido agradeciéndoos como siempre vuestra atención y emplazándoos al próximo vídeo que os mostraremos muy pronto aquí en Retrobasket Spain. Muchas gracias y mucho básquet. ¡Hasta pronto!